Buenas noches, bienvenidos a la quinta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee. A continuación, se realizará la presentación del libro Marx en tiempos posmodernos, un diálogo acerca de la vigencia del marxismo en la actualidad, del autor Paul Marquet, gracias a la Asociación por la Cultura y la Educación Digital. En esta oportunidad nos acompañan Héctor Huerto como moderador, Valerie Tarazona, Carlos Tovar y Paul Maquet. Gracias por ser parte de esta presentación. Pueden iniciar. Bienvenidos. Muchas gracias, Alex. Quiero agradecer de manera especial de parte de la Asociación por la Cultura y la Educación Digital, a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a todas las personas detrás de esta feria de Lima Lee, que posibilita justamente que generemos estos espacios de cultura de manera virtual que nos permiten hacer llegar nuestras publicaciones a un mayor público. En este caso, estamos en la presentación del libro de Marx en tiempos postmodernos de Paul Marquet, un libro que se aboca a analizar el marxismo, tanto en su vertiente histórica como también en cuanto a su vigencia en la actualidad. No quiero entrar en mayores detalles, salvo que el libro, que ya lleva un año publicado, a la fecha ha logrado tener más de 3.000 descargas en nuestra plataforma de biblioteca digital, ¿no? Porque se puede obtener de manera gratuita en versión PDF, pero también está en venta en su versión impresa en distintas librerías, ¿no? Incluyendo nuestra propia biblioteca también. Tenemos, de hecho, dos ponentes de lujo y tres, si contamos también, evidentemente, al autor. Con nosotros está Valerie Tarazona, Carlos Tobar Samanés y, evidentemente, Paul Maquet Makedonsky. Vamos a comenzar con la presentación de Valerie Tarazona, quien es bachillera en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, analista de datos en el Ministerio de Educación, especialista en gestión escolar y administración educativa, con más de 12 años de experiencia en proyectos sociales y organizaciones políticas, actualmente miembro de la Comisión de Programa del Partido Político Frente Amplio, donde sus líneas de investigación son la capacidad estatal y administrativa, la gestión descentralizada y política educativa, ¿no? Así como también temas vinculados a la reforma política, derechos laborales y el enfoque de género. Valerie, adelante. ¿Qué tal? Buenas, ¿me escuchan todos? ¿Sí? ¿Qué tal? Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Paul, por esta oportunidad. Bueno, mi primera reacción al libro en realidad es principalmente testimonial, ¿no? Como politóloga me hubiera gustado, me hubiera encantado leer el libro en estudios generales, en los primeros años de la universidad, porque es una muy buena introducción a la historia de la filosofía, ¿no? No solamente es una introducción, digamos, teórica, sino que tiene pues un lenguaje bastante coloquial, ¿no? No entra en este intelectualismo, en lenguaje intelectual medio elitista, en los que algunos libros también pueden entrar, ¿no? En realidad se siente que uno está dialogando con el libro y eso me encanta. Yo quiero felicitarte, Paul, por ello. Además, bueno, un indicador de un gran libro me parece que además de proponer este orden a las voces floríferas que estás citando, porque citas a un montón de autores, que se identifican con las ideas del marxismo, pero también hacen una revisión crítica de ellas. Adicionalmente, a mí me han quedado muchas preguntas, ¿no? Respecto a las ideas que desarrollas en el libro y respecto a varios aspectos analíticos que propones, ¿no? En mi caso, también un poco entre testimonialmente y aferrándome a mi sesgo académico, quería plantear estas ideas y reflexiones abiertas, ¿no? Sobre el Estado principalmente, ¿no? Algo que a mí me ha gustado mucho del libro, y es una idea con la que estoy de acuerdo, es que el Estado finalmente es una herramienta que puede ser utilizada para la dominación o para la emancipación, ¿no? Yo creo que eso es algo muy relevante que el libro pone sobre la mesa y que finalmente en sus conclusiones relaciona con esta idea respecto a la autonomía, respecto a cómo hacemos para finalmente desde este tiempo posmoderno, ¿no? Desde este tiempo posmoderno, superar de alguna manera las ideas inicialmente planteadas por el marxismo, ¿no? Y a mí me parece que eso es una idea muy poderosa, ¿no? Una de las ideas más poderosas del libro es que el marxismo, además de estar vigente, tiene que ser superado, no tiene que ser superado, pero esta superación no significa renegar de lo que nos ha planteado el marxismo,
¿no? Esta superación lo que implica es retomar sus apuestas iniciales, llevarlas, digamos, de forma radical y, sobre todo, creo que toma una apuesta por la autonomía personal entendida desde el colectivo, ¿no? Entendida como que la libertad es la que las personas realizamos junto con otros, ¿no? No es esta libertad negativa, ¿no? Entendida de que, bueno, la libertad es lo que uno puede hacer hasta que no daña a otros, sino que la libertad es lo que uno puede hacer conjuntamente con otros, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece muy importante que la idea de clarificar que el Estado es una herramienta, ¿no? Es una herramienta y esto evita, por ejemplo, algunos aspectos de reificación que puede haber mucho en las ciencias sociales, ¿no? En las que se le ha equiparado prácticamente un actor social, y no solamente en las ciencias sociales, sino también en el actuar político, ¿no? Muchas veces, digamos, y lo digo como también activista y militante, se piensa al Estado como el Estado unívoco, ¿no? Como un Estado grande, un Estado que actúa de alguna manera bajo una cierta racionalidad, cuando se trata de un espacio en disputa antes que un sector de la sociedad, ¿no? Y que dentro de este espacio en disputa, ¿no? Sitúa adecuadamente que hay una cierta naturaleza de las burocracias y los funcionarios estatales, que siendo trabajadores también podríamos diferenciarlos, y esto lo planteo como una idea abierta, que si bien estoy de acuerdo con el tema de que es una herramienta que puede ser utilizada, también hay ciertos actores dentro en disputa que tendríamos que, a través de este análisis que nos propone Paul, desarrollar, digamos, como sus características y sus dinámicas, ¿no? Por ejemplo, el rol de las tecnocracias, ¿no? Yo creo que a partir del análisis que plantea Paul, se puede hacer un análisis mayor respecto al rol de las tecnocracias en contraposición, por ejemplo, a los funcionarios y a las burocracias entendidas de una forma más clásica, ¿no? Ahorita vemos a las tecnocracias claramente como un actor de disputa, inclusive de cara a una opinión pública, de cara a cómo promover ciertas ideas sobre lo que se tiene que hacer en políticas públicas, etcétera, ¿no? Y bueno, en esta propuesta que yo les hago de hablar de las reflexiones abiertas que hay también en el libro, se habla mucho sobre el debate entre el libre mercado y la regulación estatal, ¿no? Por ejemplo, entiendo que hay una crítica a ese debate, ¿no? El debate como si es que las izquierdas o en general, ¿no? La reflexión marxista se haya quedado en una versión un poco más, una versión un poco chata, ¿no? De la interpretación de Marx, se haya quedado en este sentimiento de que es estrecho, ¿no? Como que este debate estrecho entre qué tan grande es el Estado y qué tan protagónico, ¿no? Es en la definición de la economía y etcétera, ¿no? Y yo creo que si bien ese debate es estrecho, es posible, ¿no? O sea, entenderlo solamente de una manera, como si fuera estrecho, reproduce algunas limitaciones, ¿no? De las lecturas que pueden ser erradas de la concepción que Marx tenía del poder, ¿no? Como si este fuese posible de ser tomado de asalto, por decirlo de alguna manera, y no construido, ¿no? Por ejemplo, el rol de la planificación, ¿no? Yo creo que ahorita, a través de un análisis marxista, es posible determinar de que el neoliberalismo ha puesto en el Estado la lógica de la asignación presupuestal, por ejemplo, por sobre el diagnóstico y conocimiento de la realidad. Yo creo que desde un análisis marxista y material podemos determinar que finalmente las dinámicas de la sociedad y cómo éstas se han expresado en el Estado han hecho que este tema de la productividad, ¿no? de producir y de finalmente ver qué hacer con los recursos ha distorsionado la forma en que pensamos los problemas sociales, ¿no? Los problemas sociales desde el Estado y desde las políticas públicas y cómo resolverlos, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un Estado que no solamente ha dejado, o sigue siendo, entre comillas, planificador, sino que el objetivo y la finalidad de esa planificación no responde a los problemas de la sociedad. Y tenemos no solamente un sistema político alejado de la realidad, ¿no? Que esto ahorita con el tema de la pandemia lo vemos más que nunca, ¿no es cierto? O sea, los debates que se están haciendo sobre las formas de responder a la pandemia no responden necesariamente a una reflexión científica, sino que es básicamente lo que está en la opinión pública, ¿no? No hay un diagnóstico claro, y yo creo que eso también eso también puede ser visto, ¿no? Bajo los análisis del marxismo, ¿no? Y que no solamente se reducen a mercado versus Estado, ¿no? Sino que también es posible verlo bajo la luz de qué estamos haciendo con esta planificación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esta herramienta que, si bien es de dominación, también podría ser utilizada para emanciparnos o para generar las condiciones hacia una emancipación, ¿no?
Y finalmente también podríamos, desde esta perspectiva que les planteo, entender que la planificación también podría ser la expresión de un colectivo que desea hacer evidentes sus fines y orientar la regulación hacia ellos, ¿no? Y ahí también está el hecho de que el Estado, siendo un espacio de disputa, y las políticas públicas siendo de alguna manera una expresión de esa disputa, es posible que los movimientos sociales, ¿no?, y las organizaciones libres que pueden existir disputen ese sentido de política, disputen esa finalidad y disputen también de que el Estado empiece a planificar en vías de una finalidad pública y no solamente de una finalidad capturada como lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, también quería plantear otras ideas complementarias, ¿no? Por ejemplo, Paul plantea una figura, un fraseo llamado la anarquía de la producción, ¿no?, en el capítulo sobre el marxismo como cumbre de la modernidad, que a mí me parece que es una oportunidad muy buena para reflexionar no solamente este aspecto de la crisis por sobreproducción y el afán extractivista de los gobiernos progresistas en la región latinoamericana, sino también de notar de que el error que tuvieron no está solamente en la apuesta por la planificación que ya mencionaba hace un rato o tener una economía más regulada, sino que también fue una apuesta paternalista, ¿no? Yo creo que finalmente la ayuda social y las medidas de bienestar, entendidas como espacios burocratizados para el clientelismo y la perpetuación en el poder, por ejemplo, la aversión a la alternancia, así como los caudillismos, expresan una ideología que finalmente, además de ir contra la autonomía, ¿no?, de los ciudadanos, de nosotros, del pueblo, ¿no?, sigue asumiendo de que el poder, ¿no?, de alguna manera se tiene que tomar porque reside en ciertos aspectos de la sociedad y no que se construye a partir de esta colectividad, ¿no?, a partir de esta colectividad que puede expresarse de forma autónoma. Adicionalmente, por ejemplo, en las ideas expresadas en el rol central del Estado, en el capítulo sobre los socialismos reales, ¿no?, me parece que la definición de la vida política, económica y cultural a través del crecimiento de las burocracias, ¿no? Yo creo que esa reflexión deberíamos también, por ejemplo, situarla, ¿no?, en el hecho de que las burocracias surgen siempre de forma espontánea en las organizaciones complejas, ¿no? Desde una figura de sociología organizacional, uno puede, de alguna manera, concluir, ¿no?, que el crecimiento de las burocracias está relacionado casi siempre con organizaciones complejas. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿No? Esa es otra pregunta que le quisiera plantear a Paul, dado que la especialización en nuestra sociedad eso es un fenómeno que de alguna manera no tiene marcha atrás, ¿no? Quizás podríamos darle una vuelta de tuerca, ¿no?, que los procesos de privatización, por ejemplo, de las políticas educativas, que es un caso que me ha tocado de alguna manera revisar debido a mi labor profesional, ¿no?, ha demostrado que existe la posibilidad de que haya asociatividad, ¿no?, vinculada a la generación de una dinámica cooperativa, ¿no?, entre la sociedad civil organizada y el Estado como herramienta, ¿no?, que lleva hacia los fines de la sociedad, que puede llevar hacia los fines de una sociedad que haya determinados fines que no sean necesariamente los de una dominación, ¿no? Por ejemplo, creo que en ese caso, ¿no?, en el caso de las burocracias que pueden garantizar los fines de sus propias cosmovisiones ideológicas respecto a ciertos proyectos de vida, ¿no? Por ejemplo, estas asociaciones responden no solamente a la religión, sino también a proyectos alternativos e interculturales, o que reconocen, por ejemplo, esta forma descentralizada de ver la administración educativa, ¿no? Eso entiendo que hay en muchos casos de los países nórdicos que precisamente Paul hace referencia en varios de las secciones del libro, ¿no? Adicionalmente, Paul también menciona, ¿no?, que el rol del ejército, ¿no?, el rol del ejército como una de las burocracias que se constituyó en una casta, ¿no?, cuyo fin no termina siendo emancipador, sino reaccionario, mantener un orden de la sociedad, ¿no? Y ante ello se habla de la propuesta científica del marxismo a la concentración de los medios de producción, ¿no?, que serían las asociaciones libres y descentralizadas de productores. Y otro de los casos específicos del que habla Paul
es la creación de esta otra casta de los cuadros de la Unión Soviética en la enajenación de la clase trabajadora, que bajo otro régimen legal de propiedad impulsaron un sistema en que la riqueza se producía a través de los trabajadores. Entonces yo creo que este debate que nos plantea Paul respecto a la burocratización, ¿no? A la burocratización del Estado y de este como finalmente un instrumento de dominación, y cómo este puede ser rebatido y disputado a partir de la idea de autonomías, ¿no? De autonomías y de autogobiernos, ¿no? Que de alguna manera pongan en la balanza, ¿no es cierto? Que balanceen, ¿no? El peso de estos sectores de la sociedad que buscan de alguna manera perpetuar su dominio sobre ella, ¿no? Finalmente se habla en este capítulo sobre los socialismos reales de una vía para forzar el cumplimiento de las promesas de la modernidad a través del capitalismo de Estado, ¿no? En este capítulo se desarrolla la idea de que el socialismo, así como, digamos, a mi entender, el liberalismo en la etapa, digamos, anterior, fue el que llevó a cabo el proyecto moderno de la construcción de este Estado nacional fuerte, presente en todo el territorio y legitimado como representante de las mayorías. Y sobre eso quiero cerrar mi intervención, que creo que ya estoy en el tiempo, con una pregunta también, ¿no? Yo quisiera, digamos, también que podamos conversar sobre si este no es el mismo rol que está cumpliendo el neoliberalismo en el caso del Perú. Es decir, el llevar a cabo un proyecto moderno, ¿no es cierto?, de modernización de la sociedad, y que está generando una legitimidad porque el Estado está presente a nivel nacional o a nivel de todo un territorio, ¿no? No sería lo mismo que finalmente ha hecho el proyecto neoliberal en nuestro caso. Hay muchos autores, ¿no? Pero, sociales, entre ellos, por ejemplo, Alberto Vergara, la misma Carmen McEvoy, que habla que nosotros como sociedad no hemos construido no solamente un Estado-nación, sino una república, que no ha habido ningún relato que haya generado esta cohesión alrededor de precisamente el concepto moderno, ¿no? de nación. Entonces yo creería, ¿no?, que el socialismo cumplió eso en cierto territorio de la realidad global. Pero en ese caso no podríamos decir que el neoliberalismo está cumpliendo ese mismo rol no solamente en Perú, sino también en Latinoamérica, ¿no? Es un proceso que solo lo ha vivido el marxismo como apuesta científica, o más bien es una dinámica social presente en la historia que adopta la ideología presente y que se está disputando en cada época, ¿no? En todo caso, esto nos deja abierta la pregunta también sobre la planificación de la que hablaba hace un rato y el rol de los horizontes temporales, ¿no? Yo quisiera también plantear que la anarquía de la producción de la que habla Paul también ha sido cambiada por una producción planificada, ¿no?, que solamente ha alimentado esta suerte de nueva anarquía, ¿no?, la de la riqueza material. Sea competitiva o sea austera, tenemos que de alguna manera siempre generar riqueza material, y no la riqueza humana, que podría ser interpretada como qué hacer con este tiempo libre que nos plantea la opción sobre la autonomía, sobre el involucrarnos cada vez más, ¿no?, desde esta apuesta ética por reflexionar e involucrarnos en los asuntos públicos, ¿no? Finalmente, creo que el libro de Paul es una gran oportunidad para empezar a discutir las interpretaciones y la apuesta ética que significa el marxismo. O sea, el marxismo no solamente es una apuesta científica y una apuesta de diagnóstico de la realidad, sino que también es una apuesta ética por la emancipación y por retomar el interés en lo público, ¿no es cierto?, por aumentar nuestra autonomía frente a todas estas distintas dominaciones que nos quieren hacer, ¿no? Eso sería todo. Más bien, disculpen, creo que me he pasado en tiempo. Gracias, Valerie. Es un honor para mí presentar al siguiente ponente, a Carlos Tobar Samanez. Él es arquitecto, diseñador, caricaturista y escritor. Es conocido popularmente por sus caricaturas críticas hacia el ambiente político del siglo XXI. Se graduó en Arquitectura, Urbanismo y Artes en la Universidad Nacional de Ingeniería y ha publicado varios libros de ensayo.
En el 2019 sustentó su tesis de maestría en filosofía por la Universidad Mayor de San Marcos, titulada Validez científica del materialismo histórico. Carlos, adelante. ¿Se me escucha bien? Carlos, adelante. Voy a leer un texto, me van a disculpar porque no creo que me salga muy bien una improvisación. Recuerdo con frecuencia el comentario de un amigo que, tras la caída del muro de Berlín, me decía: si las cosas han salido, quiere decir que hay algo que está muy equivocado en la teoría marxista. Por mi parte, siempre digo que si a uno lo desaprueba en un examen de matemáticas, no regresa a su casa a traer el libro a la basura, sino a revisarlo, para dudar si era uno quien se equivocó o era el propio libro. Me complace que a propósito he decidido obrar con la misma prudencia, para no tirar, como se dice, el bebé junto con el agua del baño. Situando al marxismo en la cumbre de la modernidad, Paul lo reconoce como un proyecto de gran envergadura dirigido a hacer posible la emancipación mediante la lucha contra la pobreza. Marx, dice Paul, utiliza las herramientas de la modernidad para superar sus contradicciones. Ese proyecto va más allá de la mera emancipación política postulada por la democracia burguesa. La emancipación humana se consigue para el marxismo cuando la emancipación económica de los trabajadores permite que aquella emancipación política deje de ser puramente formal. Marx no pretende, como erróneamente han interpretado algunos, recortar las conquistas de la democracia formal, sino, por el contrario, profundizarlas, haciendo que los proletarios, antes privados de gozar de tales libertades, por causa de la enajenación del trabajo, puedan ahora hacerlas suyas. La libertad burguesa se concibe como una mera liberación de todas las ataduras que impiden al individuo hacer lo que le venga en gana. Bajo tal punto de vista, el otro es, para el burgués, solamente un límite para la libertad. Marx, en cambio, entiende la libertad como realización de ser social. Solo en comunidad, entonces, el ser humano puede alcanzar, mediante la asociación, la plena libertad. Otra vigorosa idea de Marx que Paul Marquet rescata es aquella que, a contrapelo de la modernidad europea, ya no concibe al Estado como representación de la razón y del consenso, el contrato social de Rousseau o el Leviatán de Hobbes, sino como el órgano de dominación de una social, el instrumento de sujeción de las clases oprimidas. En este punto, como en aquel de la emancipación humana y la libertad, Paul Marquet muestra un buen manejo de la dialéctica. Marx es, al mismo tiempo, cumbre de la modernidad y superación misma. Paul Marquet también encuentra valiosos aportes de Marx en la economía política. Campo, como bien dice, descuidado en el análisis marxista contemporáneo. La plusvalía, cuya fundamentación en la teoría del valor es uno de los grandes descubrimientos del filósofo alemán, es intrínseca al régimen del trabajo asalariado. Soslayar la plusvalía equivale a mantener el régimen de explotación. Y sin embargo, las izquierdas parecen haber olvidado este asunto, inmersas como están en el dilema entre más Estado o más mercado. Termino este recuento de las coincidencias de Paul Marquet con el marxismo señalando una que se sitúa en el terreno de la epistemología. El conocimiento para la dialéctica marxista se obtiene mediante la articulación de la teoría con la práctica, donde cada una de ellas retroalimenta a la otra. Esa epistemología, como bien dice Paul, pone al marxismo a cubierto del dogmatismo.
El conocimiento científico así entendido es siempre parcial y está sujeto repetidamente a verificarse en las condiciones cambiantes de la realidad. Luego de este balance de las cosas positivas del marxismo puestas de relieve por Paul Marquet, toca ahora comentar las objeciones que desde el pensamiento posmoderno se dirigen contra las teorías de Marx. La pregunta crucial, llegados a este punto, es ¿cuál es, en los términos de la epistemología, el núcleo firme del marxismo? ¿Cuáles son los enunciados centrales? ¿Y cuáles son aquellas hipótesis auxiliares que por consiguiente pueden descartarse sin que tal cosa signifique la caducidad de la teoría? En la vasta obra de Marx encontramos dos momentos en los cuales parece señalarnos con bastante claridad el núcleo central de su pensamiento. El primero de ellos es el célebre prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, texto en el cual enuncia teoría de historia humana. En la producción social de su vida, los hombres en determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. O sea, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas ciencias sociales. Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones de producción se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. En pocas palabras, la teoría de Marx sostiene que un modo de producción A puede ser reemplazado única y exclusivamente por un modo de producción B, cuyas relaciones de producción surjan de las condiciones que se han incubado en el modo de producción precedente. Y ninguna forma social desaparece antes de que se desarrollen dentro de ella misma las contradicciones que alumbrarán, ante la negación de la negación, el nuevo orden social. La historia del siglo XX brinda evidencia que estos enunciados han soportado experimentos cruciales, el más importante de los cuales fue la Revolución Rusa. La caída del muro de Berlín y también las reformas corroboran, a nuestro juicio, que no era posible saltar directamente de una sociedad predominantemente feudal hacia el socialismo y que era necesario previamente un desarrollo del proletariado, el mismo que solamente puede ocurrir con la expansión de las relaciones burguesas del trabajo asalariado. También el Perú ha sido teatro de un experimento social, un experimento crucial, como resultado del cuidado que no existía, como alucinadamente creyó un falso profeta, las condiciones para desencadenar la revolución mediante la guerra popular, puesto que la radical reforma agraria del gobierno militar de Velasco Alvarado había liquidado el latifundismo. Otro escrito que también ha sido señalado por Marx, uno de sus importantes descubrimientos, es aquel donde expone la llamada tendencia decreciente de la tasa de ganancia y sus consecuencias, expuesta en los capítulos 13 y 14 del tercer tomo del Capital. Allí dice que así explicado, este asunto de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia parece sencillo y sin embargo, dice Marx, es el misterio en torno del cual ha venido girando la economía política desde Adam Smith. En estos cruciales capítulos de su obra cumbre, Marx demuestra que el constante desarrollo de la técnica impulsado por el capital, al aumentar la proporción del llamado trabajo en el conjunto del capital y en desmedro del trabajo vivo, el trabajo humano, ocasiona a su vez que este trabajo muerto gravite como un fardo creciente
sobre las espaldas del proceso productivo y a disminuir la tasa de ganancia. Esta tendencia decreciente de la plusvalía es precisamente la enfermedad congénita del sistema capitalista. Es el acicate que impulsa al capital a desarrollar las fuerzas productivas de manera constante y creciente. El capital es entonces un área de velocidad que gira cada vez más rápido con el vano propósito de estar desbocado. Quiero comentar acá, hace casi 2 años, creo que fue en enero del 19, cuando Paul me pidió el comentario de su libro. No conocía, como conocí hace poco, una serie de Netflix que se llama Snowpiercer, que habla de un tren desbocado, basado en a su vez en una bande dessinée francesa. Es una historia fascinante de una situación post-apocalíptica donde una parte de la humanidad se subsiste en un tren que no puede parar. Y esta me parece una metáfora perfecta de lo que es el capitalismo actualmente. Un tren desbocado o un molino satánico. Un adicto envuelto en una espiral de intoxicación con la sustancia que persigue, la ganancia. La Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico. Al parecer la señal ha fallado. Bueno, yo creo que de repente podemos pasar con la presentación de Paul, mientras tanto, si es que esperamos el regreso de Carlos. ¿Está bien? Yo creo que sí. Voy a presentar entonces al autor del libro y recordarles que pueden conseguir el libro en la plataforma de venta de acá, de la Feria de Lima Lee. También está disponible en los supermercados de Wong y Metro, así que por favor, si les ha parecido interesante, vayan inmediatamente a comprarlo. Acá Carlos se está reconectando. Vamos a ver si se puede reconectar. Igual estamos con el tiempo. Hola, ¿me escuchan de nuevo? Sí. Hola. Te escuchamos, sí, te escuchamos. Pero no sé en qué parte. La tasa decreciente. En el tren. No escucho bien, pero voy a retomar diciendo, el capitalismo es entonces una maquinaria enloquecida que gira cada vez más rápido con el vano propósito de escapar de su propia contradicción interior. Hecho este diagnóstico, podemos comprender entonces por qué el capitalismo se comporta como lo hace hoy en día. La búsqueda incesante del crecimiento, el extractivismo, el productivismo, la depredación de la naturaleza, el atropello de los pueblos aborígenes para expoliar sus recursos, la especulación financiera con el oro y los minerales, el consumo desenfrenado de productos de rápida obsolescencia y la sujeción de la inmensa masa de trabajadores al yugo de unas condiciones de trabajo y de vida esclavizantes. En suma, todo este cuadro dantesco del mundo contemporáneo obedece, aunque es difícil de creer, a una sola causa. Si aquilatamos con este enfoque integral el valor de la teoría marxista, resultará difícil continuar pensando que Marx es simplemente parte de una modernidad caduca, productivista y colonialista, como creen ciertos pensadores posmodernos.
Por el contrario, el diagnóstico marxista, formulado desde dentro del capitalismo, pero en contra del mismo, nos proporciona una estrategia para combatir dialécticamente los males que esta maquinaria desbocada esparce por el mundo y nos propone un nuevo proyecto emancipatorio. Me atrevo a sostener que esta estrategia del marxismo que se propone unir a los oprimidos para atacar al monstruo dentro, deshacer el central de su locura, el camino de la liberación, tiene mejores que aquella que la periferia, en comunidades autónomas o movimientos multiculturales, como se pretende en la posmodernidad. A este propósito, cito un mensaje escrito por el filósofo argentino José Pablo Feynman. Es un fenómeno notable. En tanto las universidades occidentales proclaman las filosofías de la diferencia, de la destrucción de la centralidad, de la totalización, adoran la deconstrucción postestructuralista y el fragmentarismo posmoderno, la política del imperio impone lo uno, exalta la globalización de su cultura, de su poder y de sus proyectos bélicos. El piadoso multiculturalismo académico resulta patético a partir de la decisión del imperio bélico comunicacional, Estados Unidos, por controlar el planeta. Con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, sin mayor dilación, por favor, Paul, adelante. Sí, bueno, a mí me queda agradecer muchísimo. Es un lujo para mí poder hacer esta presentación de la mano de Carlos, que hay que decirlo, es una persona que con su libro Habla el Viejo abrió nuevamente el debate sobre Marx en el Perú. Y ha sido la manera en que muchos de mi generación nos hemos acercado nuevamente a este pensador y a todos los planteamientos marxistas que, como lo planteo en alguna parte del libro, luego del tsunami del neoliberalismo de los 90 y de la ola posmoderna, los militantes, los activistas de los años 2000, hemos crecido en una trágica ignorancia del marxismo que es, creo que coincidimos todos los que estamos acá en la mesa, una de las mejores o la mejor herramienta para comprender la modernidad que la propia modernidad produjo. Y bueno, el título del libro es engañoso porque el título es Marx en tiempos posmodernos, pero yo creo que la posmodernidad, como la planteo en el libro, es un proyecto y debería ser un proyecto crítico, pero no vivimos en tiempos posmodernos, vivimos, como lo explica Carlos, en tiempos que funcionan muy, muy claramente dentro de la lógica del desarrollo capitalista de la modernidad, ¿no? Y en ese sentido no entender, no contar con el marxismo como un instrumento de análisis es un déficit tremendo y por lo tanto es básicamente lo que he querido continuar realizando con este libro, ¿no? Recoger esa pelota que nos pateó Carlos para continuar desarrollando esta discusión en torno a la vigencia del pensamiento marxista en un nuevo, lo que debemos recoger y lo que no también del pensamiento marxista en un nuevo ciclo y en un nuevo proyecto civilizatorio, ¿no? Y agradecerle también a Valerie sus preguntas. La mayor parte de preguntas y de comentarios van a quedar en el tintero para conversarlos después de la presentación, pero me parece además fundamental establecer ese diálogo con gente que está haciendo política en este momento desde el espacio partidario
y donde se genera la discusión programática, ¿no? No es una discusión teórica, abstracta, sino es una discusión programática de cómo se pueden traducir estas preocupaciones que a veces son demasiado gigantescas en un programa de gobierno que tiene que disputar un sentido común de la opinión pública, de lo que es realista y no es realista hacer en un periodo específico, en un país específico. Entonces, esa creo que ha sido la intención y creo que ha sido exitosa generar este espacio de diálogo aprovechando la presentación, la excusa de la presentación del libro. Agradecer a Héctor y a Cuedi por la edición tan bonita del libro, la extraordinaria edición, y agradecer a Lima Lee por la invitación y por la convocatoria a participar y a tener esta ventana de conversación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por esta presentación tan interesante. Los invito a adquirir el libro desde la plataforma de Lima Lee. También lo pueden adquirir a través de los supermercados de Wong y Metro. Estoy más que seguro que este es un libro justamente creado para adentrarse en un tema tan complejo y tan necesario en la vida política nacional actual, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en la presentación del libro Marx en tiempos posmodernos, un diálogo acerca de la vigencia del marxismo en la actualidad, del autor Paul Marquet. Gracias a la Asociación por la Cultura y a la Educación Digital. Y bien, a seguir disfrutando de la quinta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee, porque los libros nos transforman. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias.